Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motors. En esta oportunidad te traigo un video interesante con respecto a la solución del código P0135 en un Fiat Siena Faire año 2006. Este Fiat posee el motor 1.3, 16 válvulas. Nosotros los estuvimos escaneando y tenemos un código de avería que está permanente. Esto quiere decir que aunque nosotros eliminemos el código y se borre la luz del motor o el check engine en el tablero, le damos una vuelta, va a volver a encenderse este testigo, y si escaneamos nuevamente el vehículo vamos a tener presente este código. Aquí tenemos nuestro escáner y del código que tenemos es el P0135. Este es el que vamos a solucionar. Vamos a hablar con respecto al sensor de oxígeno, datos interesantes con respecto a este sensor de oxígeno en este Fiat Siena. Si tienes alguna duda con respecto al sensor de oxígeno del Fiat Siena, quédate hasta el final, suscríbete a nuestro canal, envía esta información a otros colegas en tus grupos de WhatsApp y Facebook, porque realmente lo que vamos a decir en este video va a valer muchísimo. Este código nos indica que el sensor de oxígeno ha demorado más tiempo de lo normal para entrar en funcionamiento, ya que estos vehículos poseen un sensor de oxígeno que posee un circuito del calentador, el cual va a calentar rápidamente nuestro sensor de oxígeno para que éste comience a trabajar lo más rápido posible y envíe así una señal de voltaje a la computadora, indicándole si en nuestro motor tenemos una mezcla rica o una mezcla pobre. Aquí en el flujo de datos podemos apreciar que nuestro sensor de oxígeno tiene una salida o un voltaje de salida completamente lineal. Prácticamente lo que tenemos es el voltaje de referencia que es enviado por la computadora. Esto quiere decir que tenemos un voltaje aproximado dentro de 400 a 500 milivolts. Entonces nuestro sensor de oxígeno no está funcionando, por ende este código de avería va a estar siempre presente. Hay muchas personas que dicen que este sensor de oxígeno se puede retirar y se puede limpiar, pero cuando tenemos este código P0135, lo mejor sería reemplazarlo, y ya te voy a demostrar por qué. El sensor de oxígeno lógicamente se encuentra a la salida del escape antes del cuerpo catalítico. Este código hace referencia al sensor de oxígeno que está antes del cuerpo catalítico, completamente a la salida del escape. Este sensor va a analizar las cantidades de oxígeno en los gases de escape y envía así una señal de voltaje a la computadora. Específicamente este de Fiat Siena posee 4 cables, 2 blancos, 1 gris y 1 negro. Los 2 cables blancos son del circuito del calentador, el cable gris es la tierra o la masa y el cable negro es la señal de salida, la que nosotros pudimos apreciar en el escáner. Esa señal que pudimos apreciar en el escáner es el que va a arrojar el cable negro del sensor de oxígeno. Vamos a utilizar un multímetro en escala de voltaje, negro del multímetro al negativo de batería, y con el cable rojo del multímetro vamos a determinar los valores que llegan al conector. El switch está en posición de on con el motor apagado. Fíjate la posición del conector del sensor de oxígeno, también posee 4 cables o 4 pines. En el primero que hemos revisado, en ese orden como lo vamos a revisar, tenemos 12 voltios, que es voltaje de batería. En el segundo vamos a tener 3.6 voltios. Este voltaje viene siendo un voltaje que va a variar. Esto es voltaje de activación del circuito del calentador. Este voltaje va a variar dependiendo, o va a ser comandado, mejor dicho, por la computadora para que active o desactive el circuito del calentador. En el tercer cable del conector tenemos tierra o masa. Este es el cable gris. Y por último tenemos 0.4 voltios o 461 milivolts, que este es el voltaje de referencia que llega al sensor de oxígeno. Este es el voltaje que debe de variar, debe subir o debe bajar, indicándonos que tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre. De esta manera podemos analizar que todos los valores están de manera correcta en el conector del sensor de oxígeno. Los 12 voltios, que es un cable blanco, 3.6 voltios, que es voltaje de activación, el otro cable blanco, la tierra o la masa, que es el cable gris, y los 461 milivolts, que es el cable negro. Como sabemos que los 2 primeros cables que nosotros hemos revisado son del circuito del calentador, vamos a hacer una pequeña prueba.
me voy a ayudar del multímetro y voy a intervenir el cable número 1 y el cable número 2, el primero y el segundo que hemos revisado. Switch está en posición de on. También me voy a ayudar de un escáner y voy a activar con el escáner el circuito del calentador con el escáner para ver si este voltaje varía, porque este código que tenemos almacenado en la computadora, el P0135, indica que no está activando el circuito del calentador. Por ende, nuestro sensor de oxígeno no está trabajando o le está demorando más tiempo para entrar en funcionamiento. Cuando yo activo el circuito del calentador con el escáner, el voltaje debe variar. Fíjate que estaba en 9 voltios y prácticamente llegó a voltaje de batería. Esto quiere decir que la computadora está activando de manera correcta el circuito del calentador. Con esto puedo descartar que tengo un problema en la computadora y en el ramal, ya que está siendo efectiva la activación y desactivación del circuito del calentador. Esto hace variar los 3.6 voltios. Los 12 voltios van a ser constantes. Entonces, cuando se activa el circuito del calentador, esos 3.6 voltios van a descender. Prácticamente se va a aterrizar. Se va a ir a tierra ese voltaje y se va a activar el circuito del calentador. Si la computadora quiere desactivar el circuito del calentador, se va a elevar el voltaje de activación. Eso es lo único que hace aquí la computadora. Entonces nosotros vamos a retirar el sensor de oxígeno y vamos a revisar el circuito del calentador también con el multímetro. Nosotros nos ayudamos de una llave 7 octavos, también puede ser una llave 22 milímetros. Hay una herramienta, nosotros la poseemos, pero no es necesario, ya que este sensor de oxígeno es muy fácil retirarlo con una llave. Yo utilicé una 7 octavos. Desenroscamos y vamos a revisar el circuito del calentador de este sensor de oxígeno. Este código P0135 hace referencia al sensor de oxígeno antes del cuerpo catalítico. Aquí ya lo tenemos en la mano. Vamos a utilizar un multímetro, lo vamos a colocar en escala de ohmios. Vamos a intervenir con las dos pinzas del multímetro los dos cables blancos que son del circuito del calentador. En esos dos cables blancos tenemos que tener un circuito, por ende deberíamos tener una resistencia, pero esta resistencia o este circuito está abierto. Esto nos da a entender que la computadora activa el circuito del calentador, pero nuestro circuito está abierto. Por ende, nuestro sensor de oxígeno está demorando mucho más tiempo para entrar en funcionamiento. Y esto va a activar la luz del check engine, se va a iluminar obviamente en el tablero, y cuando nosotros escaneamos nuestro vehículo tendremos siempre presente el código P0135. Nosotros adquirimos uno genérico de marca MT Thomson. Te lo recomiendo si estás en Venezuela. Esta marca es demasiado buena, pero tienes que tener cuidado que te vendan la marca original de MT Thomson. Tú la identificas porque en la cajita, en la parte interna de la caja, hay letras. Este también posee los mismos colores, ya que los sensores de oxígeno van a variar los colores dependiendo del fabricante. Tenemos dos cables blancos del circuito del calentador, el cable gris que es la tierra o la masa y el cable negro que es la señal de salida del sensor de oxígeno. Si nosotros revisamos la resistencia del circuito del calentador en el sensor de oxígeno nuevo, vamos a tener una resistencia que va a variar dependiendo también del fabricante. Aquí lo tenemos en prueba, intervenimos los dos cables blancos, me ayudo de unos cablecitos para que se haga mejor el video, y tenemos una resistencia de 8.2 ohmios. Esta resistencia puede variar dependiendo del fabricante, pero tenemos presente una resistencia que es lo bueno. Entonces aquí nuestro circuito del calentador no está abierto, está cerrado como tiene que estar, porque esta resistencia va a hacer calentar lo más rápido posible nuestro sensor de oxígeno para que llegue a su óptima temperatura de trabajo, la cual dicha temperatura se aproxima a los 300 grados Celsius, si no estoy equivocado, y si estoy equivocado, corrígeme acá abajo en los comentarios. Esto es muy importante. Dicho sensor tiene que llegar prácticamente a 300 grados Celsius para que entre en funcionamiento. Entonces, a medida que el motor entra en funcionamiento, el tubo de escape se calienta. Y sí, hay sensores de oxígeno que utilizan la temperatura del tubo de escape, pero estos, que son un poquito más modernos, no son modernos del todo, pero son del año 2006, necesitan que
calienten lo más rápido posible, por ende tienen internamente el circuito del calentador. Cuando esto falla, tenemos este problema en estos vehículos. Nosotros aceleramos, cuando prendemos el carro en las mañanas, obviamente, intentamos acelerar y le cuesta acelerar. Vamos a arrancar y el carro se queda. ¿Por qué? Porque nuestro sensor de oxígeno cumple un rol importantísimo en el sistema de inyección de nuestro vehículo. Si no trabaja correctamente, nuestro Fiat Siena tampoco lo va a hacer, a menos que ya haya tomado su tiempo y nuestro sensor de oxígeno haya llegado cerca a sus 300 grados Celsius para que comience a trabajar correctamente. Nosotros borramos el código de avería y encendemos el vehículo. Yo eliminaba este código de avería, le dábamos una vuelta al Fiat y volvía a aparecer la luz de check engine, escaneábamos y este código seguía presente todo el tiempo. Yo lo eliminaba y estaba completamente presente. Vamos a ver aquí otra vez con nuestro escáner y vamos a revisar cómo está trabajando nuestro sensor de oxígeno. Vamos a leer componentes o al flujo de datos. Vamos a seleccionar la sonda lambda, el voltaje de la lambda, que es el mismo sensor de oxígeno. Y vemos que nuestro sensor de oxígeno empezó a variar su voltaje, comenzó a oscilar, indicándole a la computadora si tenemos o una mezcla rica o una mezcla pobre. Está empezando a variar. ¿Por qué? Porque lo acabamos de instalar y acabamos de encender el vehículo. La temperatura está un poquito elevada porque yo me ubico en Barinas, Venezuela, donde el sol, Dios mío, es demasiado caliente y la temperatura supera los 30 grados aquí en Barinas. Y para que descienda hasta su temperatura o a temperatura ambiente le va a costar muchísimo. Tenemos una temperatura actual de refrigerante de 75 grados y nuestro sensor de oxígeno está empezando a trabajar. Fíjate que ahí intenta trabajar y a medida que vaya calentando va a trabajar mejor. Entonces, así nosotros hemos solucionado este problema. Fíjate que aquí comenzó a variar. Él le indica a la computadora cuando tenemos una mezcla rica y una mezcla pobre. Así la computadora puede analizar esta información y va a ajustar la relación de aire y combustible por medio del ancho de pulso en los inyectores. Una mezcla rica se verá reflejada cuando tenemos más combustible que oxígeno. Y la computadora, cuando analiza que tenemos una mezcla rica, va a disminuir los pulsos de inyección. Una mezcla pobre es cuando tenemos más oxígeno que combustible. La computadora asimila esto y va a ampliar los pulsos de inyección. Así trabaja esto. Es muy fácil, pero a veces nosotros cambiamos el sensor de oxígeno y no es el sensor de oxígeno. Hay que saber diagnosticar o entender un poquito el sistema para que te pueda ir muchísimo mejor. Ya tenemos mucho rato con el vehículo encendido, con una temperatura óptima por sobre los 90 grados y nuestro sensor de oxígeno está oscilando o trabajando de manera correcta. Sube y baja según lo podemos apreciar en la gráfica. Te tengo otro dato porque aquí me gusta regalarle los datos a todo mundo. No cobro ni nada por el estilo, por eso es que este canal es para todas las personas que necesiten la información. Esta gráfica tú la puedes también ver con un multímetro. Fíjate que aquí tengo el multímetro conectado al sensor de oxígeno. Y esta señal es la misma que nosotros vemos en el escáner. El multímetro está en escala de voltaje. El negro del multímetro está al negativo de batería y el rojo del multímetro lo tengo en el cable negro del sensor de oxígeno. El cable negro del sensor de oxígeno es la señal de salida que va hacia la computadora. Esa gráfica que yo vi en el escáner que oscila, sube y baja, está oscilando dentro de 100 milivolts y 900 milivolts. Esa gráfica nosotros la vemos en el multímetro. Nuestro multímetro está variando de igual manera como lo vemos en el escáner con el flujo de datos. Entonces, si no posees un escáner, tú también puedes hacer esta función con el multímetro. Es muy fácil y muy sencillo realmente. Y bueno amigos, este es el video que yo te quise traer en esta oportunidad. Espero haberte ayudado. Así nosotros solucionamos el código P0135 en este Fiat Siena Faire año 2006. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Tocó reemplazarlo. ¿Por qué te dije hace un rato que si tienes este código, lo mejor sería reemplazarlo? Sí, es mucho mejor reemplazarlo porque tú nunca vas a poder arreglar el circuito del calentador en el sensor de oxígeno.
ya que es algo internamente en este conjunto a lo que se le conoce la sonda lambda. Entonces, como no se puede arreglar el circuito del calentador, tienes que reemplazar el sensor o la sonda completa. Aquí nosotros solucionamos, vemos cómo está trabajando correctamente, ya encendió el motoventilador. Suscríbete, no esperes más, suscríbete y dale like a este video, compártelos con tu grupo de WhatsApp, con tu grupo de Facebook y síguenos en todas las redes sociales. No solamente estamos en YouTube, también estamos en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Sin más nada que decir, sin más nada que acotar, nos vemos en la próxima. Emilio Motors.